Sí, estoy recibiendo, ya lo anunciamos varias veces más temprano, Eduardo Álvarez Pedrosian, gracias por estar por acá. Un placer la invitación, como siempre, querido. Hoy sale la información en distintos medios, la lanzó BTV ayer, hoy es recogido por otros medios, que este sábado va a haber un censo en la zona de Los Palomares de Casaballe, un complejo de viviendas creado en 1973, donde se alojó a muchísima gente, entre otras personas que fueron desalojadas de los conventillos y demás, en lo que se proponía como una salida transitoria. Resulta que 40 y pico de años después eso sigue siendo, como suele ser acá, muchas veces lo transitorio se vuelve definitivo o casi definitivo. La cuestión es que va a haber un censo este fin de semana, se va a hacer el sábado, lo van a hacer 300 cadetes de policía apoyados desde aire y tierra por otros grupos de policía y fuerzas de choque. Pero te voy a preguntar, cuando está toda esta información, ¿es la mejor forma de acercarse? Hola, bueno, no. Humildemente. Siendo concreto. Me parece que no, y la verdad que me asombra y me imagino que los propios involucrados tampoco estarán, no sé, me imagino, ¿no?, muy a favor de esta especie de solución que se encontró. En términos generales, me parece a mí que la policía tiene que estar al servicio de lo social. No podemos tener un Estado policial sino un Estado social. Es decir, la policía trabajando para el MIDES y no el MIDES para la policía. Para decirlo bien, ¿no?, a grandes rasgos. Eso, porque una inversión si no se de invierte roles. la cosa. Es decir, lo social, ¿no, verdad?, la protección social, el desarrollo social, todo lo que tiene que ver con una visión global que trata de cuidar lo que somos como colectivo, tiene que primar siempre. El uso de la fuerza, ¿no?, la potestad, el derecho a tener ese dominio del uso de la fuerza, tiene que estar al servicio de esto y no al revés, porque si no, de a poquito vas cayendo en una situación en la cual lo que manda, lo que gobierna, lo que define, lo que tiene legitimidad es el uso de la fuerza por sí misma. Claro, y eso habilita entre comillas, pero vuelve comprensible que quien se siente vulnerado por la fuerza reaccione con las mismas herramientas. ¿Cómo se toma? A ver, primero, ¿podemos decir que Casaballe es uno solo? ¿Podemos decir que Los Palomares y las personas que viven en Los Palomares son todas iguales? ¿Son todos chorros? No, absolutamente no. Viste, ahí es el gran tema también, que no pasa solo en Montevideo, solo en el Uruguay, porque esto lamentablemente también está pasando en las grandes ciudades del interior, sino que es un tema de la condición humana y te diría agravado en lo que tiene que ver con esta forma de vida en grandes ciudades, en grandes urbes, muy marcada por la cultura occidental y por la globalización, que en realidad es el colonialismo, ¿no?, que expandió nuestra cultura occidental al resto del mundo. Vos ahí te encontrás con esos problemas, estamos hablando de cosas que hasta son difíciles de concebir, de ciudades como, no sé, Calcuta, Lagos en Nigeria. Hay situaciones realmente de megaciudades con asentamientos sin parar. Nosotros tenemos una situación dentro de Latinoamérica incluso particular, al mismo tiempo que somos parte de Latinoamérica. Y eso ya de pique nos obliga en el Uruguay a pensarnos de otra manera, porque es histórico esto de pensar al Uruguay, ¿no?, como una excepción fuera de América Latina, el balcón que mira a Europa y demás. Esos mitos que toda sociedad construye, bueno, yo creo que ha ido cayendo, ¿no?, pero no deja de estar vivo ahí. Y en ese sentido, nosotros también estamos sufriendo lo mismo que se sufre en muchas grandes ciudades. Y si vos ves los índices fríos, es cierto también que este es uno de los países más seguros que existen en el continente. Una cosa no quita la otra. Ahora, desde el Uruguay, para los propios uruguayos, es evidente que estamos alarmados, estamos, ¿no?, sintiendo esta situación de que nos desborda. No todos son iguales, por supuesto, y todo lo contrario. Si vos te metés ahí, con lo que te encontrás es con humildad, trabajo y una historia de acumulación, de exclusión, generación tras generación, que no queriendo tirar la pelota, pero hay que realmente remontarse a la propia conformación de la banda oriental, de la colonización europea del territorio, de cómo se armó Montevideo, cómo se territorializó, ¿no?, cómo se armó el territorio de lo que hoy es nuestro país, para entender esa raíz de lo que hoy estamos viviendo. Estaba pensando que además ahí hay una cuestión del resto de la sociedad tratando de entender lo que pasa. Básicamente nos quedamos con el paraguas de ese es un barrio complicado, es una zona roja, ahí están los delincuentes y listo. También sirve para que uno esté más tranquilo, los delincuentes los deposito ahí y eso me lleva a otras cosas también, porque no se evalúa de la misma manera la delincuencia de guante blanco, que la podríamos situar en otros barrios de la sociedad y no los consideramos inseguros. Exactamente, ¿no?
No sé, digamos, todo lo que hablamos en términos de sensibilización, de tomar conciencia, ¿no? Ese es un poco el trabajo que desde las ciencias humanas y sociales, la filosofía, el ámbito de la universidad, estamos tratando de hacer en diálogo con el desarrollo de las políticas sociales, participando en medios de comunicación. Es una batalla permanente, porque eso inevitablemente también en la configuración antropológica se va dando, ¿no? La construcción de estereotipos, ¿no? Donde es muy fácil quedarte con un rasgo y generalizar y meter en la bolsa a la gente, ¿no? Me va a tranquilizar. Estamos hablando con Eduardo Álvarez Pedrosian, es antropólogo, filósofo, estuvo 5 años trabajando en Casaballe, recorriéndolo cotidianamente, y eso le da una visión que tiene un panorama muy amplio y que no es la de repente del político de turno que va cuando se acerca una campaña electoral. Y hago la cita del político de turno porque son los que después, en muchos casos, o como pasó ahora con el inspector de policía Mario Lallera, asocian pobreza con delincuencia. ¿La pobreza es sinónimo de delincuencia o en realidad estamos ofendiendo a una cantidad de gente que no tiene dinero pero que está viviendo ahí porque bueno, fue donde le tocó? Absolutamente. Primero, pobreza no es solo recursos económicos. ¿No? Hay un sociólogo, filósofo y demás muy importante, un francés, Pierre Bourdieu, que hablaba de diferentes capitales, ¿no? Tomando a Marx, pero ampliando ese concepto para hablar de capital económico, pero capital social, capital cultural, ¿no? El capital social son los vínculos, estas relaciones que vos tenés sociales que te enriquecen y te permiten tener alternativas. El capital cultural, todo ese acervo de tradiciones, de conocimiento, de significación, que también te sirven para enfrentarte en la vida. Puede haber pobreza en términos monetarios, pero puede haber mucha riqueza cultural. Y eso lo encontramos en muchas culturas y en muchas situaciones, ¿no? Cuando uno se mete con esta gente se encuentra con eso, con historias riquísimas de lucha por tratar de superar esas condiciones de exclusión adversas que siguen estando ahí. Y ahí hay una riqueza, yo te diría, hasta heroica, en el sentido de gente que no baja los brazos. Para contarte un caso nomás, como para poder tratar de darle forma a esto a nivel de, exacto, ¿no? Un caso que para mí es muy emblemático. Una señora que a esta altura ya debe tener más de 60 años, si largos. Ella emigra de Florida, ¿no? Se viene a la capital. Se viene a la capital. Se viene a la capital casi huérfana, es decir, es hija de una familia extensa, característica de las familias antiguas, ¿no? De medios rurales y demás. Sí, 8 o 10 hijos. Quedó completamente solita, pequeña, ¿no? Y a través de contactos de un colegio pupilo de monjas en la cual estaba, ¿no? Casi como recluida, llega a la capital como empleada doméstica con cama. Sirvienta con cama, como se decía antes, ¿no? A donde la flaca costera. Sí. Positos, Punta Carretas y demás. La recibe una pareja que no tiene hijos y que empieza a construir una relación que incluso es difícil discernir si se trata de una empleada externa o de algo así como una hija adoptiva. Imagínate la confusión de roles, los problemas para saber si estás trabajando, si esa es tu familia y demás. La única manera que encuentra de salir de la situación, de generar una vida propia, armar un proyecto de vida en esa situación, es casándose. Y gracias a conocer a otras empleadas domésticas, el día que tiene libre recorre la Rambla. Ahí conoce a un muchacho y con ese es con el que se casa. Rápidamente, bueno, queda embarazada, tiene unas criaturas, se pelea con esta persona y se está totalmente indefensa. Termina viviendo en lo que hoy sería Malvin Norte. Durante un tiempo pide ayuda en la época, a principios de los años 70, en los organismos del momento, públicos del momento, y le dicen que le van a otorgar una vivienda que se está construyendo, que va a ser mucho mejor. Y ahí llega a Los Palomares. Es de las primeras personas que inaugura una de las viviendas de la Unidad Misiones en el año 72, con esos pequeños hijos. Ahí en donde es hoy Malvin Norte, pierde a uno de sus bebés, pierde al bebé que tenía en el momento por las condiciones habitacionales. No tenía puerta, tuvo que agarrar una mesa y ponerla como puerta. Así vivía, con el miedo y demás. Mirá el nivel de complejidad de la situación. Al mismo tiempo que están las medidas prontas de seguridad, ella evalúa que el patrullaje permanente en esa zona era positivo, porque a ella le daba cierta seguridad, una muchacha sola con unas criaturas. Claro. ¿No? Y ahí termina habitando en Los Palomares. Y es mucho mejor lo que se encuentra en ese momento en Los Palomares de donde venía, del nivel de precariedad que hay en este país. Y ahora está peor de lo que estaba en aquel momento, de repente. Y en este momento
momento hizo su vida allí, tuvo más familia, nietos, otro matrimonio, desarrolló toda una vida, trató de generar lo más posible un hogar dentro de una de esas viviendas, fue acumulando, construyendo algo. Esas situaciones son las que más hay, no las otras, ¿no? Pero las otras son las que ocupan títulos de prensa. Los otros días, hablando de prensa, diste una nota en El Observador donde decías, pobreza no es sinónimo de falta de plata, el concepto que explicabas ahora, pero después hablando sobre Casaballe decías, allí corre plata, el tema es cómo corre y para qué se usa. Exacto. Explícame un poco a qué te referís con esto. Y me refiero ¿Qué plata también, hay y para qué se usa? Y esta idea, que hay un mal uso, además. Claro, digamos, vos tenés históricamente recursos que están en este tipo de zonas, ¿no? Digamos, que tienen esa conflictividad social y demás, a partir de organismos internacionales. Si uno hace una cuenta, estamos hablando de miles de millones de dólares acumulados durante décadas. Primero tenés todo ese dinero y después también tenés el dinero de la propia población, que es imposible sobrevivir si no estás dentro de esos flujos, ¿no es verdad? Y mucho de lo que se habla ahora, a ver, ¿ha mejorado la situación en esta década? Sí. Yo creo que en términos generales podemos plantear que sí, pero ¿cuál es el tipo de integración que se ha generado? Y la sociedad de consumo, algo vos planteabas recién, ¿verdad? En términos de los ancianos, ¿no? Que quedan fuera. Esa inclusión por el consumo, ¿no? Genera en algún sentido mayor exclusión. ¿Por qué? Porque la famosa fisura, ¿no? Claro, al mismo vos tiempo decís, quiero consumir más. Es mayor exclusión por un lado, pero bajo una falsa apariencia de integración. En tanto puedo gastar, estoy integrado de la sociedad. Exactamente. Pero en realidad, como no tengo el margen de gasto que tienen otros, estoy más excluido. Y además es una máquina, ¿viste? El consumo es una máquina imparable, que vos empezás y no podés parar, y querés más. ¿Y por qué yo no puedo tener más como los demás, no? Ahora, todo esto es como parte del diagnóstico de entender quiénes viven y con qué características se desarrolla su vida. Ahora se plantea como solución demoler los palomares, o parte de los palomares por lo menos, y sobre todo en la zona llamada Las Sendas. ¿Eso es una solución? ¿Demoler es una solución? Por sí misma, ¿requiere de qué tipo de herramientas? He hecho el diagnóstico, ¿qué soluciones? ¿Esta es una? ¿Cómo hay que procesarla? Sí, yo lo que comentaba en la nota en El Observador era que básicamente hay dos grandes aspectos a considerar, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico. ¿Qué pasa con los habitantes, ¿no? Que vas a desalojar, que vas a mover, y qué pasa con el lugar una vez transformado, ¿no? Son como las dos condiciones básicas. Los habitantes y el hábitat, ¿no? Ya desde el 2005, cuando sale un análisis hecho por una urbanista, Cecilia Lombardo, del ITU, del Instituto de Teoría y Urbanismo de Facultad de Arquitectura, junto con la CEPAL, se plantea como alternativa, dentro de un diagnóstico realizado, la demolición de la unidad Misiones, que son los palomares. Las sendas son la unidad Casaballe, que es la más vieja, del año 58-59, que también es parte de lo que se piensa demoler ahora. Tengo entendido yo, capaz que le estoy errando en el dato. No sé si van a demoler, capaz que alguna parte pensarán hacerlo. La unidad Misiones son 3 manzanas, estamos hablando de 3 manzanas, claro, con esos dúplex apilados, se habla de 420, son 450 viviendas absolutamente hacinadas, pero son 3 manzanas nada más. Las sendas, la unidad Casaballe no, es una extensión longitudinal, larga, paralela a París o Sarabia, que va hasta el arroyo Miguelete, es ponerle 5 o 6 veces más grande que la unidad Misiones, ¿no? Eso es más complicado. En la Plaza Casaballe y la macromanzana, donde están las escuelas, la policlínica, el nuevo centro cívico y demás, está en el medio de las unidades, y justamente ese lugar es estratégico. Entonces eso, es decir, ¿hay que demolerlo? Yo creo que sí, pero de una manera absolutamente, digamos, condicionada, con que haya realmente un trabajo profundo de seguimiento, familia a familia, de lo que pase con esas personas que, como yo te estoy diciendo, a pesar de todos estos problemas, construyeron una vida, un proyecto de vida ahí. Y por el otro lado, no podés dejar esas 3 manzanas que están al lado de la Plaza Casaballe totalmente demolida, ¿no? Convertida en una especie de zona de desastre bélica, tipo Siria, ¿verdad? Claro. Estando ahí, porque los que siguen viviendo ahí
van a tener que convivir con eso. Y vos lo que generás es más depresión, más angustia, más sensación de precariedad, de abandono. Y además lo que siempre pasa cuando se demuelen estas cosas, o incluso cuando hay regularizaciones de asentamiento, siempre hay personas necesitadas y rápidamente se vuelve a construir un ranchito en la esquina de las ruinas. Exacto. Pasa eso. O aprovecha los ladrillos que quedaron. Lo interesante de escuchar a Eduardo es que uno termina entendiendo, o lo interesante y lo difícil de escuchar a Eduardo con la investigación que hizo, es que uno entiende que las soluciones no son una palabra ni son un acto puntual, sino que tiene un entramado mucho más complejo. Me hiciste acordar en un punto, ya tengo que cerrar y darle paso a Gaby, pero me hiciste acordar en un punto a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Para quienes sean religiosos lo pueden entender. El descarriado de la familia, y la familia deja todo para traer al descarriado. La sociedad se ha olvidado en este caso, además está mal decir descarriado, pero quienes han quedado excluidos del sistema, la sociedad tendría que tratar de acercarlos de alguna manera e integrarlos a la sociedad. Porque si le seguimos tirando piedras, lo que vamos a recibir a cambio no va a ser una caricia. Más piedras y más odio y más bronca, porque te tocó nacer ahí y no entendés por qué te tocó. Y con esto cierro, ¿verdad? La inmensa mayoría, como siempre se plantea realmente, son gente joven. Entonces hay un tema también generacional bastante pesado. Lo veíamos con el documental que acaba de salir. Con Los Olvidados, que estuvieron hace poco. Los Olvidados, exactamente, con la historia de Don Connie, ¿no? Y su hermano. ¿Qué ves? Ves adolescentes, ves jóvenes y ves niños pequeños. Entonces, ¿dónde aparecen los adultos? A reprimir. No podemos seguir así.